Bien, entonces aquí en lengua y literatura vamos a ver, vamos a empezar. El primer tema que vamos a ver es sobre los vicios semánticos en el lenguaje, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de comunicación cuando nos hablamos, ¿ya? Cuando nos hablamos, ¿qué sucede? Entonces, esto, bueno, habla específicamente de cuando nos comunicamos, ¿no? A veces cuando nos comunicamos, realizamos algunas o decimos algunas palabras que de pronto se pueden malinterpretar o pueden tener varios significados, ¿ya? Al momento de hablar. La finalidad es que justamente identifiquemos cuáles son estos errores o estas palabras que causan confusión para que las podamos utilizar en nuestra vida diaria, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos que los utilizamos muy comúnmente. Son errores como muy comunes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a analizar. Igual, en esta clase lo que vamos a hacer es analizar de pronto frases que nosotros hemos mencionado incluso. Ya entonces, vicios semánticos en el lenguaje, ¿no? Cuando se refiere a semántico, quiere decir el significado, ¿no? Entonces aquí, bueno, como nos dice aquí, esto, ya, ahí está. Son los vicios semánticos en el lenguaje. Eh, um, pues aquí, ¿no? Son palabras, algunas palabras o algunos factores que pueden hacer que el significado de una palabra o de una frase, como nos dice acá, se oscurezca o cree confusión, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos tipos. Tenemos uno que se llama anfibología y las ambigüedades, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿qué nos dice que es la anfibología? La anfibología nos dice que es un vicio, ¿ya? Del habla que consiste en utilizar frases o palabras que producen confusión, ojo, confusión por tener más de una interpretación, es decir, ambigüedades. Entonces, aquí tenemos lo que es la anfibología, que es como se dice, y lo que causa, ¿no? La ambigüedad. ¿A qué se refiere la ambigüedad? La ambigüedad significa que tiene dos puntos de vista, ¿ya? Eso significa ambigüedad. Cuando algo es ambiguo, nos referimos a que puede tener dos puntos de vista, ¿ya? Eso se refiere con ambigüedad, dos puntos de vista. Y a veces no sabemos. Por ejemplo, vamos aquí a comenzar, ¿ya? A ver, vamos a comenzar aquí. Ya, vamos leyendo, ¿ya? Sergio, ¿nos puede ayudar leyendo la primera? Esta oración que está aquí, ¿ya? Esta oración cortita. Sergio, ¿cuál es esta primera yo, ya? Pues, por ejemplo, aquí, la anfibiología, anfibología, entonces es lo que yo digo, ¿no? Lo que comúnmente nosotros decimos, lo expresamos al momento de comunicarnos. Esto es más, por lo general, expresión oral, aunque también se ve en la parte escrita, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, muy comúnmente cometemos este error, ¿no? Recuerde que la anfibología nos decía que son los errores de algunas palabras o de algunas frases que yo hago al momento de comunicar y que lo que hacen es generar confusión, lo que hacen es que se genere ambigüedad. Ya recordemos, ambigüedad es que hay dos puntos, ¿no? Que pueden ser dos opciones, pueden ser dos cosas. Eso es ambiguo. Cuando yo digo, eso puede ser ambiguo, significa que pueden ser de dos maneras o puedo interpretar de dos maneras. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, dice, Juan y Pedro fueron en su auto. Ojo con esta oración. Juan y Pedro fueron en su auto. Entonces, mire, si yo expreso de forma oral o de forma escrita esta oración, Juan y Pedro fueron en su auto, es ambiguo. ¿Por qué? O sea, me da dos opciones. ¿Por qué? Porque con esto, miren, Juan y Pedro fueron en su auto, yo no sé. Y aquí, esta es la ambigüedad que yo puedo tener. ¿El auto era de Juan o de Pedro? ¿Ya? Entonces, al momento que se está comunicando esto, se está comunicando de esta forma, ¿no? Se está utilizando la anfibología, no se está redactando bien o no se está diciendo bien. Si yo mando en un mensaje, por ejemplo, o si yo lo digo oralmente, tal cual está aquí, Juan y Pedro fueron en su auto, yo no sé, porque pueden ser dos posibilidades. ¿El auto era de Juan o era de Pedro? ¿Ya? Entonces yo no sé, porque aquí en la premisa, porque aquí en la oración principal nos dice
Juan y Pedro fueron en su auto, pero yo no sé de quién era el auto, si el auto era de Juan o el auto era de Pedro. Ya, ahora aquí, vamos a empezar aquí. Aquí este es un tema que podemos hablarlo, ¿no? Entonces aquí, la pregunta para ustedes, ¿ya? Si no podemos contestar por el micrófono, podemos escribirlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría evitar esa anfibología? ¿Cómo yo podría evitar que exista esa ambigüedad? Es decir, aquí el reto es redactar de mejor manera esta oración, ¿ya? Para que no haya confusión. ¿Cómo podría ser o cómo quedaría? Alguien que nos pueda ayudar, ¿ya? Si no podemos participar por el micrófono, por el chat puede ser, ¿ya? ¿Cómo podría yo plantear esta oración para evitar anfibología, ¿ya? Para que exista una ambigüedad, para que se pueda entender el resultado, ¿ya? O lo que se quiere transmitir. Mister Omar, claro. Podría ser Juan y Pedro fueron en auto, Ya, pero y si, sí, puede ser, pero si yo de pronto quiero, fueron en auto, porque ahí sí ya nadie especifica o sea de Juan o de Pedro, ya, sino fueron en un auto, no se sabe quién sería el propietario. ya, sí, puede ser una opción, ya. Siempre voy a escribirle, ya, ya, bien, es una opción, correcto, para evitar la ambigüedad, ¿no es cierto? Porque si yo digo ya Juan y Pedro fueron un auto, aunque le estoy dando igual más general, porque si yo quiero ponerle más específico, yo podría especificar. Por ejemplo, yo podría decir, a ver, analicemos. Podría decir, incluso aquí podría cambiarle, ¿no? ¿Cierto? A ver, vamos a analizar. Claro, tendría que cambiarle un poco, no le cambia el sentido, porque el objetivo no es cambiar el sentido, sino simplemente la confusión, lo que crea la anfibología. Entonces podría decir ellos, es como vimos en inglés, no sé si recuerdan que decíamos que puedo sustituir por un pronombre, ¿no es cierto? Entonces, para evitar decir Juan y Pedro, puedo utilizar el pronombre ellos, que equivale a Juan y Pedro, ¿cierto? Podríamos decir, ellos fueron en el auto de Juan, podría ser también, ¿ya? Pues de esa manera, aquí está, me estoy refiriendo a los dos, estoy refiriendo a ellos, estoy reemplazándole por un pronombre que sí se puede hacer, es correcto. Entonces, ellos fueron en el auto de Juan. Entonces, aquí ya estoy señalando que fueron en el auto de Juan, o puedo cambiar en el auto de Pedro, dependiendo, ¿no? Entonces, esa sería la manera, ¿ya? De evitar la ambigüedad. ¿Listo? Entonces, ahí está la primera, ¿no? Juan y Pedro fueron en su auto, pero yo no sé en qué auto fueron, ¿no es cierto? Porque recuerda, ambigüedades que pueden haber dos opciones, puede ser de Juan o puede ser de Pedro, ¿ya? Vamos a ir analizando esto, ¿ya? Que esto, como les decía, esto es como muy común, pienso que muy comúnmente realizamos esto, ¿no? Y estos son algunos errores al momento que se dan al momento de la interpretación, ¿ya? A ver, vamos con otro ejercicio aquí. Mire aquí, algunos son muy curiosos. Por ejemplo, aquí dice leche de vaca pasteurizada. Ya, solo la frase así. Leche de vaca pasteurizada. Pero si yo lo leo tal cual, mire la ambigüedad o lo que produce. ¿Existen vacas pasteurizadas? Explico aquí un poquito. Ojo aquí. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje. Aquí lo que se analiza es todas las partes del lenguaje. O sea, todo lo que conforma el lenguaje, los artículos, los adjetivos, todo, ¿ya? Entonces nos damos cuenta cómo comúnmente hablamos con algunos errores, ¿no? Entonces, leche de vaca pasteurizada. Entonces, ¿por qué aquí nos pone la pregunta, ¿existen vacas pasteurizadas? Porque cuando yo digo leche de vaca pasteurizada, mire aquí.
Estoy diciendo que la vaca fue pasteurizada, porque aquí sería, este es el sustantivo, ¿no es cierto? Este es un sustantivo y el pasteurizado es como un adjetivo, como una cualidad, ¿ya? Entonces, esta cualidad, ¿a quién le pertenece? A la vaca, ¿ya? Entonces aquí dice leche de vaca pasteurizada. Entonces, por eso aquí la ambigüedad o la interpretación que me da es ese, existen vacas pasteurizadas, porque el significado que me está diciendo aquí es que existe una vaca pasteurizada, y no es eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo le cambiamos a esa, la misma oración, la misma idea, más bien dicho, la misma idea, pero para que se pueda entender y no existan ambigüedades, para que no exista malinterpretación? ¿Cómo sería para realizar esa oración en forma correcta o esa idea en forma correcta? Leche de vaca pasteurizada. ¿Alguien? Si nos equivocamos, no importa. ¿Cómo le cambio? ¿Cómo quedaría para que se pueda interpretar la idea que se quiere enviar? Ahí en este caso es simplemente el cambio de las palabras nada más. Ordenar de mejor manera la idea nada más. ¿Alguien? ¿Cómo cree que nos queda para comunicar esa idea tal tal cual lo que se quiere comunicar? No, es súper fácil. Solamente es cambiar el orden. A ver, por aquí ya me escribieron. Leche pasteurizada, leche con forma. Ya, Mr. Yesenia, leche pasteurizada de vaca, leche con forma pasteur. Ya, también Mr. Umar. Voy a escribir las dos, ¿ya? Entonces, sí, la primera creo que es la más fácil, ¿ya? Leche pasteurizada de vaca. Ya, correcto, ya explico por qué. Y la otra, leche con forma pasteurizada. También podría ser, ¿ya? Leche con forma pasteurizada. También, ¿ya? No está perdiendo el sentido. Primero, la primera sería la más fácil, ¿ya? Porque como les dije aquí, simplemente lo que tendríamos que hacer es cambiar el orden, ¿ya? Porque si yo digo leche de vaca pasteurizada, estoy indicando que la vaca es pasteurizada, la vaca está pasteurizada y no es eso, ¿no es cierto? Pero si pongo leche pasteurizada, en cambio aquí, este que es un adjetivo, este adjetivo está, recuerde que un adjetivo es una característica, entonces esta característica le está perteneciendo a la leche. Entonces, ahí sí es lo que quiero comunicar, ¿no es cierto? Estoy diciendo que la leche tiene esta forma, ¿no es cierto? Esta forma y que viene de la vaca. Entonces, ahí está bien. O como nos podía Mr. Omar, también podría ser leche con forma pasteurizada. Correcto. Ahí estoy diciendo que la leche tiene esa forma. Correcto. La leche no, pasteurizada. Ya. Así nos quedaría, ¿ya? Claro, o sea, no olvidemos que, o sea, en sí, la leche, la pasteurización y es todo el proceso ya, todo el proceso para que sea consumida y todo, toda la cuestión. ¿Ya? Entonces, bien, ahí nos quedaría. Siguiente. Vamos a analizar un par de ejemplos porque ahorita, recuerden, ahorita lo que estamos viendo es, nos decía aquí que tenemos dos características, ¿ya? Esto de los vicios semánticos, tenemos dos características. Entonces, el uno es la anfibología y el otro son los barbarismos, que ya vamos a ver. Primero estamos en la anfibología. Entonces, ¿qué nos decía la anfibología? Se utilizan frases o palabras que producen confusión, ¿ya? Y que puede dar origen a más de dos interpretaciones, a las ambigüedades. Entonces, ahorita estamos analizando solo la anfibología, ¿ya? Eso estamos analizando, solo la anfibología. Vamos, un par de ejemplos, no vamos a analizar todos por el tiempo, pero vamos a analizar un parcito más, ¿ya? Ya. Siguiente. La siguiente nos dice, mire aquí, ya, aquí, eso. Ahí se puede ver. Calcetines para caballeros del ano. Ojo ahí. Calcetines para caballeros del ano. Entonces, claro, si yo le escribo de esta forma,
Entonces la interpretación que me va a dar, los caballeros son de lana, y es lo mismo, ¿no? Primero les explico acá. Es lo mismo. Tengo que tener mucho cuidado de cómo ordeno. Por eso, lo que les decía aquí tiene que ver mucho con gramática. Mucho, mucho, mucho. Es que es mucha gramática, ¿ya? De pronto, cuando nosotros hablamos comúnmente con un amigo, cuando mandamos con un mensaje, cuando es informal, está bien, porque de pronto la otra persona me entiende, aunque lo estoy comunicando de diferente manera o de mala manera, la persona me entiende, ¿no es cierto? Está bien, pero ahora, ¿qué pasa si esto lo hago de forma formal? Imagínese que estoy en el trabajo y que tengo que enviar, no sé, un reporte, ¿ya? Y tengo una confusión, claro, no como estas lógicamente en el área de mi trabajo, pero tengo una confusión como esta. Entonces, ahí sí puede producir consecuencias, ¿no es cierto? Varias consecuencias, ¿ya? Entonces, ahí la diferencia. Si es informal, si lo hago con mis amigos, de pronto sí, sí se entiende y la otra persona me puede responder, pero cuando es formal, ahí es más complicado porque sí puede generar varios inconvenientes, ¿ya? Entonces, aquí les decía, calcetines para caballeros de lana. ¿Qué pasa? Si yo pongo así, caballeros de lana, igual, caballeros es un sustantivo y lana es aquí podría ser la función de adjetivo. Entonces estoy diciendo que los caballeros son de lana, ¿no es cierto? O que los hombres son de lana. Y esa no es la idea que yo quiero comunicar. Por eso aquí la interpretación que nos da, los caballeros son de lana y no, ¿no es cierto? Entonces, el mismo ejercicio, ¿ya? Podemos activar el micrófono, podemos escribir cómo transformo esta oración para que tenga el sentido que quiero comunicar. Igual, es simplemente cambiar, en estos casos, es simplemente cambiar el orden nada más. Ya, bueno, y esperamos un momento mientras nos escriban ahí las respuestas. O si alguien quiere hablar, igual está activado los micrófonos, ya. Quedaría calcetines de lana para caballeros. Ya, voy a escribir antes que se me olvide. Calcetines, lana para caballo. Ya, y correcto, esa sería la más fácil, ¿cierto? Y la más lógica, correcto. Entonces sí, igual es solamente un cambio del orden, ¿no es cierto? Para que se pueda entender. Si yo ya digo calcetines de lana, igual analizamos. ¿Dónde está? Si yo ya digo calcetines de lana, ya estoy diciendo que los calcetines, ¿ya? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el adjetivo? Que los calcetines tienen esa característica que son de lana y esos son para caballeros, ¿correcto? Entonces miren la diferencia, ¿no es cierto? Como les comento, esto son errores que lo hacemos comúnmente. Calcetines para caballeros de lana, ¿cierto? Y lo correcto va a ser calcetines de lana, pues para caballeros. Bien, ya. Vamos a hacer una más, ¿ya? Y con esto terminamos esto de la anfibología, ¿ya? Entonces, la última que está aquí. Medias para señoras de cristal, ¿ya? Y de pronto algunos de estos errores, no sé si lo han visto, de pronto suelen verse, suelen escucharse, son comunes estos errores, ¿ya? Parecido a este, ¿no? Medias para señoras de cristal. Entonces, lógicamente ahí, al estar el adjetivo cerca de este sustantivo, me está indicando que esta es la característica de las señoras, que las señoras son de cristal. Y por eso la ambigüedad nos dice aquí, o la interpretación que puede existir, es que las señoras son de cristal y no, ¿no es cierto? Aquí nos dice medias para señoras de cristal, ¿ya? Entonces nos está indicando que las señoras son de cristal. Lo mismo, ¿cómo nos quedaría esa oración o esa idea bien transmitida? Lo mismo, ¿no? Aquí vendría a ser solamente un cambio del orden nada más. Medias de cristal para señoras. Correcto. Ya. Y se acabó. Medias de cristal para señores. Ya. Listo. Entonces, miren la importancia. Ojo aquí. El énfasis es en eso, ¿no? Recuerden que aquí se ven bastantes adjetivos, entonces los adjetivos dan características a sustantivos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el sustantivo es medias, ¿no? Entonces, después del sustantivo tiene que ir el adjetivo, ya para que tenga el sentido que se le quiere dar. Listo, entonces, esa es la primera partecita, ¿no? De la anfibología, ¿ya? Entonces, recuerden el tema, vicios semánticos en el lenguaje, en el significado de las palabras, ¿ya?
Entonces, bien, ahora, ya, estamos hasta ahí. Bien, entonces no sé si de pronto alguien ha escuchado alguna de estas anfibologías en la vida cotidiana. Si alguien se acuerda, ahí nos puede mencionar ya algún ejemplo parecido a este. Si alguien ha visto o si alguien se acuerda de algún ejemplo parecido a ese, ¿ya? Mientras paso al siguiente. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Ahora, tenemos otro tip. Recuerden, todo lo que estamos hablando es de cómo cuando yo comunico una idea, ¿no? Que puede ser oral o escrita, ¿ya? Entonces ya vimos la primera. Ahora, la otra forma son los barbarismos, ¿ya? Como que algo es muy bárbaro, muy tremendo. Ahora, ¿qué es esto? Nos dice que es la incorrección, ¿ya? Forma equivocada, en que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, ¿ya? O emplear vocablos inapropiados, ¿ya? Impropios. ¿Listo? Entonces, mire, aquí los barbarismos es cuando yo escribo algo mal de forma, cuando escribo algo de forma equivocada, ¿ya? Nos dice que puede ser de forma ortográfica, ¿ya? Nos está diciendo que es de forma ortográfica, son los que vamos a ver aquí, o también de forma fonética, ¿no? Fonética, sonido, y ortográfica, escritura. Entonces, mire, lo mismo, si yo lo utilizo en un lenguaje informal con mis amigos, envío un mensaje, de pronto no hay problema porque de pronto pasa inapercibido ese error. Y como yo puedo entender el idioma, el lenguaje, no hay problema. Pero lo mismo, ¿qué pasa si esto yo lo hago a un nivel ya de trabajo, de algo formal? Esto ya puede crear confusión y traer problemas incluso, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los ortográficos, el barbarismo ortográfico. Aquí solamente lo vamos como ejemplos de analizar, pues porque ya está aquí la corrección ortográfica, ¿no? Por ejemplo, dice, ese hombre es un avaro, ¿ya? Entonces, en la ortografía, pues avaro no lleva tilde, ¿no? Ese hombre es un avaro, ¿no? Entonces, lógicamente, cambia en la fonética también o cambia en la pronunciación, porque si yo pongo acá, va a decir, ese es un hombre avaro, ¿no es cierto? Entonces cambia el tema de la pronunciación, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos viendo es básicamente errores ortográficos, ¿no? Aquel es ahora mendigo, ¿ya? Entonces, y no es esa la forma, ¿no es cierto? Sino, mendigo, esta palabra no lleva tilde. Aquel es ahora mendigo, ¿ya? La pronunciación va a cambiar, ¿no? Si aquí está la tilde, me indica que aquí va la mayor fuerza de voz. Entonces sería mendigo, ¿no es cierto? Yo no digo mendigo, digo mendigo, ¿ya? La fuerza de voz está aquí en esta sílaba. Ahí vamos viendo. Por ejemplo, aquí existe hiperbatón en el verso. Entonces aquí está la mayor fuerza de voz. Cuando no es así, la tilde va acá. Existe hiperbatón en el verso. ¿Ya? Y así podemos ver ejemplos, ¿ya? Entonces estos tienen que ver con la ortografía, básicamente. Tienen que ver con la ortografía. Ahora, tenemos de otros tipos. ¿Ya? Y los otros tipos son fonéticos, de sonidos. ¿Ya? Estos sí son muy, muy comunes. Por ejemplo, aquí, los barbarismos fonéticos de los sonidos. Ojalá que no haya, de pronto sí hemos escuchado esto. Esto sí es muy común. Ojalá que no haya nadies, ¿ya? Es muy, muy común esto, ¿ya? Pero esto es un barbarismo, son errores, ¿no? Porque primero no existe esta forma de haiga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de decirlo? Pues ojalá no haya nadie. ¿Y por qué? Porque esta forma de haiga no existe. Aquí una aclaración. Aquí. La forma correcta es haya. ¿Por qué? Porque esa palabra proviene del verbo haber. Ya, ese es el verbo haber. Y cuando se conjuga el verbo haber, que puede ser en pasado, en presente, en futuro, es incorrecto si yo digo haiga. Entonces, cuando yo me refiero a haya, sería como presente más o menos. Entonces, la forma de este verbo, entonces va a ser haya, que haya. Bueno, sí se llama esto, se me fue el nombre específico de esta estructura gramatical. Pero bueno, haya, ¿no? Entonces es incorrecto que yo diga haiga. Listo, esto es incorrecto. Y peor que diga nadie, porque esta palabrita no se pluraliza.
tiene que ir en singular. Nadie, ¿ya? Claro, lógicamente, si estoy diciendo nadie, es ninguno, esa palabra no se puede pluralizar, es singular. Entonces, por eso es incorrecto que yo diga ojalá que no haya, primero. Y después que diga nadie, ¿ya? Entonces, lo correcto es decir ojalá que no haya nadie, porque recuerden, proviene del verbo haber, ¿ya? Y esta palabra no se conjuga de esta manera. No existe esta conjugación verbal, no existe, ¿ya? Estos son interesantes porque son muy, muy comunes. Por ejemplo, lo hizo Trisa, ¿ya? Lo hizo Trisa. Entonces, cuando lo correcto es a esta palabrita pluralizarle. Lo hizo Trizas, ¿ya? Porque claro, cuando digo lo hizo Trisa, estoy diciendo que lo hizo pedazos más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, son pedazos, son varios pedazos, entonces esta forma tiene que ir en plural. Siguiente, se puso en cunclilla, ¿ya? Lo correcto es decir, se puso en cunclillas, porque son dos, ¿no es cierto? Estamos hablando que cuando nos agachamos. Entonces, miren, es muy importante esto porque es como analizar el número. Viene todo lo que hemos visto en la escuela, si es femenino, si es masculino, si es femenino, si es singular, si es plural, todo eso viene, ¿ya? Entonces no puedo decir se vino en cunclilla, sino se puso en cunclillas. Aquí, mi abuela, ¿ya? Mi abuela tiene diabetes. Entonces aquí, la forma correcta, mi abuela, ¿no? Igual, de pronto sí hemos escuchado, ¿no? No, es incorrecto si yo digo mi abuela, lo correcto es mi abuela, ¿no? Y aquí en la palabra diabetes, pues cómo se escribe, ¿no? No es diabetes, sino diabetes, ¿ya? Y por acá no me satisfació su respuesta. Claro, en este caso, por ejemplo, tiene que ver con la conjugación de verbo. El español es un idioma complicado en la forma de conjugar verbos, porque existe un montón de formas de conjugaciones de verbos. Existen muchos verbos irregulares, ¿ya? Entonces, hay algunas formas de los verbos que es súper complicada de conjugarles, súper complicada, incluso que entre nativos, que somos nosotros, no sabemos o nos equivocamos. Entonces, no es correcto si yo digo me satisfació su respuesta. El pasado de este verbo, porque aquí estaría en pasado, sería no me satisfizo su respuesta. Y esta palabra, yo creo que sí hemos escuchado mucho este error, que es igual muy común. Esta es la forma correcta, esta de aquí es la forma correcta de hablar en pasado de este verbo, que es satisfacer, ¿no? Entonces, el pasado de satisfacer no es satisfició, sino el pasado es satisfizo, ¿ya? Entonces, miren ahí, son errores muy comunes, pero también, como les comento, tiene que ver porque el idioma español a nivel de gramática es súper complicado, súper complicado. Por eso, no sé si han visto cuando los extranjeros aprenden español, tienen muchos errores. Por ejemplo, en la conjugación de verbos, ¿no es cierto? Que dicen yo comer esto, ¿ya? Porque conjugar los verbos es súper complicado en el español. De pronto, en el inglés, a nivel del inglés, es más fácil conjugar los verbos que en el español. Es súper más complicado conjugarlos en español, ¿ya? Entonces, estos son los barbarismos, ¿no? Entonces, tenemos errores ortográficos, tenemos errores fonéticos de los sonidos cuando hablamos, y también nos mencionaba que hay otro, que son con las lenguas, mire, el uso de palabras de otras lenguas que utilizamos o mezclamos las lenguas. Por ejemplo, aquí, esto también es considerado un barbarismo y esto también lo hacemos muy comúnmente, ¿ya? Muy comúnmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Generalmente decimos en el fútbol, cometí un foul, ¿no es cierto? Cometí un foul, ¿ya? Pero la forma correcta es cometió una falta, ¿ya? Foul significa falta, ¿no es cierto? En inglés, correcto, sí. ¿Por qué es considerado como un barbarismo? Porque se están mezclando dos idiomas. Es como cuando, no sé si han escuchado que saben decir del Spanglish, ¿no es cierto? Que se unen, que se mezclan dos lenguas en una misma idea, en una misma oración, pero eso a nivel ortográfico a nivel de escritura, a nivel de lenguaje, no está bien visto, ¿ya? Es inapropiado, como nos decía. Entonces, en sí, no se pueden mezclar dos palabras, y hablamos mucho con eso, ¿no es cierto? Pero no se pueden mezclar dos palabras diferentes de diferentes idiomas. Entonces, yo no puedo decir cometí un foul. Lo correcto es decir cometí una falta. Igual, cuando digo iré al show, show es una palabra de inglés, en inglés, ¿ya? Entonces iré al espectáculo. El significado de show es espectáculo. El short me quedó exacto, ¿ya? Igual, el short es una palabra del inglés.
Entonces aquí el pantalón corto me quedó exacto, mira. ¿Me das el ticket? Igual, siempre es muy común estos errores. Pero ticket significa boleto, ¿no es cierto? Entonces, ¿me das el boleto? Entonces, nosotros muchas veces utilizamos palabras del inglés, ya utilizamos palabras del inglés y las mezclamos con nuestros idiomas, pero a nivel gramatical está considerado como un barbarismo también, ¿ya? Entonces, todo esto es considerado como un barbarismo, es decir, no está bien, está incorrecto hacerlo, esta mezcla de idiomas, ya, no es correcto, ya. Y para ir terminando, sí, ya acabamos. Tenemos una más. Tenemos el uso de palabras arcaicas, ¿ya? Uso de palabras arcaicas. Es decir, cuando se refiere a arcaicas, quiere decir palabras antiguas, ¿no? Antiguas. Entonces, por ejemplo, aquí un barbarismo, en la lejura se distingue un árbol. Ya, ya les explico. Ahora, la pronunciación correcta es en la lejanía se distingue un árbol. Cuando dice arcaico se refiere a palabras antiguas, muy, muy antiguas, ¿ya? Ustedes saben que los idiomas también van evolucionando, ya se van modernizando, las reglas van cambiando, algunas conjunciones van cambiando, incluso hay palabras que han desaparecido del diccionario, ya, letras que han desaparecido del diccionario, combinaciones de letras. Entonces también es considerado como un barbarismo el uso de palabras muy antiguas, ya, estas se utilizaban antes, mucho tiempo atrás, ¿ya? Estas palabras eran comunes que las podía encontrar en libros, por ejemplo, pero ya se han actualizado y ahora se utiliza de esta manera. Entonces, no sé si han escuchado, esto es muy común, creo, en la lejura se distingue un árbol. Esto es incorrecto porque esta es una palabra que ya no se usa, ¿ya? Ahora, la forma de referirse a lejura, pues, es en la lejanía. En la lejanía se distingue un árbol. Otro ejemplo, debo ir a la dentistería. Debo ir al dentista. Antes se utilizaba esta palabra. Aquí este reloj me fascina. Este reloj me fascina. Y yo mismo. Esta era una palabra que estaba correcta, pero antiguamente. Actualmente no, se dice yo mismo. Yo creo que la más común es esta, ya la que dice en la lejura. Pienso que si hemos escuchado esa palabra, todavía nos seguimos refiriendo como en la lejura, ¿no? Pero lo correcto es decir en la lejanía o incluso a lo lejos, podría decir. ¿Listo? Ya. Bien, ya. Hasta aquí. Bien, entonces vamos a ir concluyendo ya con esto, ¿ya? Con un pequeño resumen, estos son los vicios semánticos en el lenguaje, ¿listo? Es decir, errores que yo cometo al hablar o al momento de escribir. Entonces vimos dos. La anfibología que es cuando yo escribo y utilizo inadecuadamente el idioma, ¿no? Y esto da para que exista una interpretación ambigua, es decir, para que existan dos opciones, ¿no? Como las que vimos acá, cuando no se utiliza de forma adecuada la gramática, ¿ya? Y tenemos los barbarismos, ¿no? Que era escribir o pronunciar malas palabras. Entonces aquí tenemos ortográficas, ¿cierto? Por ejemplo, no utilizo bien las tildes, los acentos, fonéticas, cuando no conjugo bien los verbos, o cuando no utilizo el acento adecuado. Y la de otros lenguajes, también muy común, cuando mezclo dos palabras de un idioma, ¿no? Ojo, esto también se podría considerar cuando yo mezclo palabras con quichua. Por ejemplo, cuando digo anda a ver o ve a ver al guagua, también sería considerado, ¿no? No solo con el inglés, sino con cualquier otro idioma. Y nosotros también, al igual que el idioma, al igual que en el inglés, también tomamos idiomas del quichua. Por ejemplo, yo te digo, ¿no es cierto? Yo digo, ve a ver al guau. Entonces también es considerado un barbarismo porque estoy utilizando dos palabras de idiomas distintos, que en este caso sería quichua y español, ¿ya? Entonces también, no es solo con el inglés, sino también sería con quichua, ¿ya? Con las palabras en quichua que utilizamos, ¿ya? Porque guagua, bueno, si ustedes sabían, pues es una palabra de origen quichua, ¿listo? Y los arcaísmos, o las palabras arcaicas, que eran palabras muy antiguas, ¿ya? Muy bien, yo creo que hasta ahí vamos a ir terminando esta primera hora.